Lo tenemos a Cristali, que es el secretario general de UPC Córdoba. Cristali, ¿cómo le va? Chelo Meloni lo saluda. Aquí estamos en la mañana del C. Un gusto, un gusto. ¿Cómo andas, Roberto? Hola, Chelo, buen día, un gusto. Bien, bien. Bueno, yéndote a Buenos Aires. Así es, estamos ingresando a Buenos Aires. Vamos a participar del acto y la marcha al Pisurno. Y también con la expectativa de que hoy a la tarde se concrete finalmente la paritaria y la convocatoria. Ha sido una convocatoria, lo que no sabemos si se ratifica o no. Esperamos que sí. ¿Por parte del gobierno nacional o por parte del gobierno provincial? Nacional. Ok, del nacional. El gobierno nacional anunció que a la tarde íbamos a tener paritaria convocado. Esperemos que eso realmente se concrete y que se avance, porque hemos tenido ya varias reuniones paritarias y nunca se avanza. El FONI no aparece, el financiamiento educativo no aparece, siguen sin enviar o votar presupuesto para las universidades y por supuesto ha desaparecido lo que es infraestructura y dinero o presupuesto para ciencia y técnica, para capacitación, para conectividad, para comedores escolares. Y además, a nivel nacional, tampoco se envían los fondos para las cajas no transferidas, que a nosotros también nos está impactando eso. Para que la gente entienda, ¿por qué es importante la reunión y que la paritaria se abra, la discusión con el gobierno nacional? Digo, de ahí sale como el famoso salario testigo, ¿no? Que después son los que toman todas las otras dependencias. Así es, primero se establece el sueldo testigo para el cargo de maestro de grado a nivel nacional. Y además, la paritaria marca los datos de referencia para la discusión de los salarios universitarios también, de las universidades nacionales. Por lo tanto, es una referencia. Y además de establecer de cuánto debería ser el FONIT, que no está pagándose a nivel nacional, solo hay 6 provincias que se han hecho cargo con recursos propios, pero el resto de las provincias no está recibiendo más el FONIT. Y con respecto a las discusiones paritarias, ¿cuándo fue la última vez que hubo una recupero o una actualización salarial por parte del gobierno nacional? ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? La última actualización fue en septiembre de 2023. Esa fue la última actualización que hubo. ¿O sea, todo el 24 nada? Nada. No. Se suspendió el FONIT, se suspendieron las partidas, no se enviaron más los fondos. La verdad que ha sido una subejecución del presupuesto impresionante. Roberto, ¿de cuánto es el sueldo promedio de un docente de colegio primario, por ejemplo? El sueldo testigo del cargo de maestro inicial es de 755.000 pesos en Córdoba, estoy hablando, ¿no? Nuestro en Córdoba es 755.000 pesos. Pero la referencia nacional que hay hoy son 420.000. ¿Y los descuentos ya están aplicados en la cifra que presentamos? Sí, ese es de bolsillo. Sí. Claro. Pagando un alquiler es imposible que alguien pueda vivir, ¿no? ¿Forma? Por supuesto. Tenemos datos. La pérdida del poder adquisitivo del año pasado ha sido importante. Nosotros hemos tenido una pérdida, tomando enero de entre el 10 y el 13% en promedio, más o menos, en la provincia. Hay otras provincias que están mucho peor que nosotros. Roberto, hicieron un estudio muy interesante ustedes, que por ejemplo, dame algunos datos, el tema de, por ejemplo, cuántos docentes tienen que tener otro trabajo, los datos que les llevó el trabajo a ustedes. Sí, en primera instancia hay que decir que el 80% de los docentes son mujeres, el 60% de los docentes son o el principal o el único ingreso en su familia, el 50% tienen familiares a cargo, más del 40% tienen más de un hijo a cargo, el 70% tienen otro familiar, por lo tanto quiere decir que hay un hermano, un papá o algún nieto que está siendo parte de la estructura del docente. La verdad que los datos son muy importantes, refleja también la pérdida del poder adquisitivo, que los docentes tienen que salir en su gran mayoría a buscar otras alternativas de trabajo para poder cubrir las necesidades que tiene su núcleo familiar. Claro, ese dato es terrible. Porque pensá, sí. O sea, el gobierno o los estados o los gobiernos hablan de que hay que mejorar la cuestión educativa, que la educación, que hay que invertir en educación, que hay que hacer en educación, pero el docente, que es el tipo que se para al frente de esos pibes, le paga una miseria.
le pagás un sueldo en donde el tipo tiene que salir a buscar otra guita, otro laburo. O sea, es una falta de respeto. Súmenle a esto que la gran mayoría de los docentes dedican entre 10 y 20 horas semanales fuera del horario escolar, o lo hacen a la noche o lo hacen los fines de semana para poder cumplir con las tareas que les demanda la actividad de la escuela. Por lo tanto, hay una sobrecarga enorme laboral y no es reconocida. Y además también ha habido uno de los puntos que aparecen es el malestar que generan las propias decisiones de marchas y contramarchas que ha tenido el Ministerio de Educación a lo largo de estos tiempos, en que se van cambiando sobre la marcha informes, estadística, datos, formas de evaluar, formas de corregir, formas de desarrollar las tareas, de programar, que hacen a que haya un estrés muy importante de parte de los docentes. Roberto, ¿cómo estás? Buen día, Ernestina Marci te saluda. Te consulto porque justo ayer me tocó hablar de esta problemática docente con colegas de otras provincias, Santa Fe y Entre Ríos particularmente, y me enteraba, por ejemplo, de que en Entre Ríos es aún menor el básico de un docente. Acá está en 700 y pico y en Entre Ríos es de apenas 500.000 pesos el salario mínimo. Ahora que están en esta confrontación a nivel nacional, seguramente te vas a encontrar con realidades de otras regiones, de otras provincias que están igual o peor que en Córdoba. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Sí, ese dato yo lo dije hace un ratito. El dato de los 420.000 es una referencia. Nosotros tenemos 755.000. Hay algunas provincias que tienen un poco más de 800, son pocas, pero el resto está entre 500 y 600.000 pesos. Claro. Y pensaba en esto de que ahora con los cambios de sistema que hablabas recién, esto de cambios de sistemas a la hora de corregir, cambios ahora me enteré, por ejemplo, me llegó la nueva currícula de mi hija, mi hijo va al secundario y ahora han puesto una nueva materia que se llama creativos digitales o algo así. Creo que se implementa que cada uno de los escuelas, o depende de la escuela, se puede implementar con O, es una opción entre FBT o estas cuestiones digitales. Digo, esto es toda una preparación que tienen que llevar los docentes y la escuela que no se condice con lo que cobran. Digamos, le estás pidiendo al docente un montón de cosas que hoy el docente no te puede cumplir porque ese tiempo en donde le debería dedicar a eso el laburo tiene que buscar otro trabajo. ¿Estoy errado en esto, Roberto? Entonces sería la capacitación. No, es una realidad. Por eso nosotros le hemos exigido al Ministerio de Educación que se dedique a resolver los problemas que necesita el sistema educativo para que realmente tengamos una educación que permita contener a los alumnos, pero también que acompañe la tarea de enseñar de los docentes. Es muy importante lo que ustedes acaban de plantear, porque es el meollo de la cuestión. Y además hay una cosa, se habla de calidad educativa. Ahora, ¿qué es la calidad educativa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de calidad educativa? ¿Es solamente leer, escribir, sumar, restar, comprender un texto, dividir? ¿O tenemos que pensar en la formación completa de un ciudadano? Porque eso debemos mirar cuando hay calidad educativa. En las pruebas aprender, las pruebas estandarizadas, que en realidad los docentes valoran, pero en realidad se enseña de una manera y se evalúa de otra. No se evalúa el proceso que llevan las escuelas adelante o la tarea que hacen todos los días los docentes, porque al ser estandarizada siempre se toma un punto, un dato, pero no se mira todo lo que hace o cómo se desarrolla la tarea todos los días. Claro. Roberto, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, que tengan buen fin de programa. Roberto Cristali, secretario general de UPC, hablando y contándonos todo lo que lleva adelante un docente y por qué hoy la jornada de protesta y de lucha. El docente, el salario, miren lo que le contestó a Germán, el salario promedio de un docente a nivel nacional es 455.000 pesos. No hay forma. Estamos hablando de un tipo que es un profesional, ¿eh? Porque un docente es un profesional. Y que debiera estar extremadamente lúcido y preocupado por sus alumnos, no por su sueldo. Y debería estar bien pago. No por su sueldo, claro. O sea, a ver, la lógica indica que si vos querés un país culto, un país educado, al que educa le tenés que pagar bien.
A ver, esto es muy simple. Vos vas y querés hacer un posgrado en cualquier lugar del mundo y el docente que te dé ese posgrado cobra muy bien porque es muy caro. Porque la educación, por todo lo que te aporta, es cara. Entonces vos no podés tener un docente que pagándole 450 lucas y pretender que se dedique lo que tiene que dedicarse para